Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, dar las gracias especialmente a Rafa de La Buena Letra por acogernos para esta presentación tan especial. A vosotros, evidentemente, que sin vosotros no estaría dándose lugar a esta presentación. Muchas gracias por venir y por apoyar a Borja en este estreno, ¿no? En este momento tan importante de su vida, yo creo. Y luego, bueno, en particular también gracias a ti, Borja, por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Es la primera vez que voy a presentar un libro, siempre hay una primera vez para todo, igual que hay una primera vez para escribirlo, hay una primera vez para presentarlo. Muchas gracias. Y bueno, básicamente esta presentación, el objetivo que tenemos es de que conozcáis un poco mejor a Borja, quizás no tanto a nivel personal, que muchos ya lo conocéis desde que nació, sino ese Borja como autor, ¿no? Su ópera prima, Sumunacte, La Tormenta. Conocer un poco su obra, bueno, los pasos que ha tenido que llevar a cabo, cómo fue el origen de La Tormenta, de Sumunacte, cómo ha sido el proceso creativo, y también incluso hablaremos un poco de la búsqueda de la editorial, ¿no? y de cómo ve el futuro. Entonces, bueno, yo he preparado una serie de preguntas. También la idea es un poco que al final podáis participar vosotros si así lo consideráis oportuno, y que esto, bueno, pues sea una charla un poco abierta, amena, una especie de entrevista, y que todos nos sintamos un poco cómodos, y al final, bueno, pues podáis llevaros Sumunacte a vuestra casa, además firmado de primera mano por el autor, ¿no? Bueno, Borja, la idea es un poco que nos cuentes cómo ha surgido todo esto, y yéndonos un poco a los orígenes, me gustaría empezar con una pregunta que es: ¿qué es lo que a ti te ha llevado a escribir? Es decir, ¿cuál fue el primer libro que te cautivó? ¿Cuál fue la primera novela que te llamó la atención y transformó a ese niño, ¿no? en un lector empedernido? Y luego incluso, ¿por qué decidiste escribir, ¿no? Por ejemplo, a mí en mi caso, yo siempre recuerdo que el primer libro que me llamó la atención, no sé por qué, seguro que no fue el primero que leí, pero fue el que me inculcó la lectura, fue la historia interminable de Michael Ende. Lo recuerdo perfectamente, que estaba escrito en diferentes colores y demás. Me puedo ir al momento en que lo leí. En tu caso, ¿cuál fue esa primera novela o ese primer escritor que te llamó la atención? Bueno, lo primero, hola a todos y muchas gracias por estar hoy aquí. Y nada, pues yo la verdad que la literatura pues empecé desde siempre a leer, y el primer libro que recuerdo así que me impactase fue Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Un libro que te cuenta al final en la primera frase y aún así estás deseando leerlo. Y este libro, Sumunacte, pues empezó un poco pues con un amigo mío que hoy no pudo estar, con mi amigo Morán, charlando un día hace muchísimos años. Pues él me recomendaba libros y yo le ponía pegas a todos, ninguna me gustaba, pues bueno. Y entonces me dijo él, pues escribe tú uno si ninguno te gusta, ¿no? Entonces empecé con esa idea loca, abrí un documento Word en mi casa hace 15 años y puse: ¿qué tiene que tener un libro para que me guste? Hice un pequeño esquema, pues que tenga muchos personajes. De aquella yo era muy fan de la serie de Perdidos. Dije, bueno, pues un poco ese tipo, que esos personajes se desarrollen en el presente y en el pasado, que tenga algo de ciencia ficción sin que sea la trama, es decir, no quería un Harry Potter o Señor de los Anillos. Y sobre todo quería hacer una cosa. Yo de aquella estaba muy obsesionado con una película que es El Sexto Sentido, que es una película que cuando la ves, tú ves a Bruce Willis y al niño, ¿no? Y todo el rato interactúa. ¿No spoilers? Bueno, spoiler, una película tan vieja, no creo que... ¿Sí? Bueno, pues la voy a spoilear, ¿vale? En esa película el niño ve muertos, ¿no? Y tú pasas toda la película cómo interactúan ellos. Y al llegar al final de la película descubres que Bruce Willis estaba muerto. Y dices tú, no puede ser, si lo vi hablar con el camarero, y la tienes que ver otra vez para darte cuenta que el guionista te ha engañado, que no ha hablado con nadie, que él solo ha interactuado con el niño y que estaba muerto, ¿no? Entonces yo quería un poco conseguir eso con el libro. Entonces con esas ideas básicas me monté una historia con 3, 4 personajes, nada más, así como muy sencilla, escribí un poco y lo fui dejando, ¿no? Tampoco llegaba nunca a materializarlo, pero era como una idea que tenía siempre en mi mente. Los años pasaban, lo retomaba, escribía, volvía a dejarlo. Conocía gente que de repente decía, jolín, este es un gran personaje, a ver si lo puedo meter de alguna manera en el libro. Es decir, había personas que conocías a lo largo de tu vida y las ibas sí, metiendo en el libro. Sí, en concreto uno de los personajes, que es el personaje de Raúl, al principio no era así, y una persona que conocí viviendo en Inglaterra, no sé, fue una persona así que me impactó y que, no sé, y lo cogí y lo metí en el libro. Es una persona que conocí muy poco, o sea, su personalidad me la he inventado, pero un poco, bueno,
bueno, esa doble moral del ser drogadicto y tener una vida normal, bueno, pues por ahí fue. Y con los años pues seguí escribiendo sin nunca terminarlo. Y cuando llegó el famoso confinamiento, ¿no? Nadie sabía que escribía, ni mis padres, ni mi hermano, ni mis amigos, ni mi mujer. Y cuando llegó el confinamiento, pues Marlene me veía ahí en el ordenador, tiqui, 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 y dice, pero ¿tú qué haces? ¿No? ¿Qué haces ahí como el ordenador? Y entonces le confesé que estaba escribiendo un libro desde hacía muchos años. Sí, porque ¿cuánto tiempo tardó en gestarse? Es decir, nos estás hablando de que vivieras en Inglaterra, conociste a muchas personas a lo largo de los años, etc. Ahora mismo cuentas con 35, 36 años. Pues unos 15. Hace 15 años, es decir, esto se plantea con 20 años, empiezas la historia, Sí. 2005, 2006 aproximadamente. Sí, empiezo con una historia hecho con 4 personajes, como muy sencilla, con esa base que os cuento. Es decir, como crítico, ¿no? Es decir, no me gusta nada de lo que hay, voy a escribir yo un libro que a mí me gustaría leer, el libro que a mí me gustaría leer. Lo escribí para mí, en realidad, porque no se lo iba a dejar leer nunca a nadie. Esa es la realidad. Iba a ser para mí solo, entonces... Lo que pasa es que yo soy una persona que tiendo a ser muy puntilloso, muy perfeccionista y empecé a complicarme la vida, y donde había 4 personajes acabaron 7, y donde había una trama de unas 100 páginas acabaron 400, ¿no? Fui introduciendo cosas. Y mientras tanto, en estos 15 años, bueno, pues en aquel momento serías un estudiante recién licenciado, o ni tan siquiera, y ahora, bueno, pues ya llevas muchos años siendo director de banco, de varias oficinas, además, aquí en Asturias, del Banco Sabadell. Creo que hay algún compañero por aquí tuyo. ¿Qué lleva a un director de banco, de una oficina de banco, a escribir un libro, ¿no? Es algo, dos mundos, en principio, un poco, bueno, no digo antagónicos, pero sí que sorprende un poco, ¿no? Que alguien de tu perfil, por así decirlo, escriba una novela, además, de este estilo, ¿no? Estamos hablando No sé, de un libro... Para trabajar en un banco te digo que hay que tener bastantes recursos imaginativos y que es más diferente de lo que la gente cree, que hay que tener también imaginación. Y bueno, pues era como un hobby, no sé, tampoco nunca me planteé verme en una situación como esta ofreciéndolo y bueno, que la gente lo leyese. Entonces era algo que hacía como en mi intimidad para mí, para disfrutarlo y luego lo releía yo y eso, y una vez pues Marlene lo leyó, ¿no? Y me dijo que le gustaba, déjaselo leer a más gente, y yo decía, madre, pero entonces tengo que decir que escribo, era como si fuera... Y entonces pues probé con una persona y le gustó, y cuando iban 4 o 5 y todo el mundo le gustaba, pues ya me metí en esto. Al principio nos hablas un poco de algunos, lo que no querías que fuera tu libro. Pero ahora hablamos un poco de lo que sí querías que fuera tu libro, es decir, ¿cuáles han sido tus referentes cuando decidiste escribir el libro y lo estabas, bueno, pues creando poco a poco? ¿Cuáles eran tus referentes? ¿En quiénes pensabas? Nos comentabas antes que eras un fan del Sexto Sentido y las películas de Shyamalan y también nos hablabas de Perdidos, que por aquel entonces estaban muy de moda. Pero ¿cuáles son tus referentes un poco a nivel literario? ¿En qué se puede esperar el lector que decida comprar su Moon Acted? Pues mí hay 2 tipos de literatura que me gusta mucho. Una es los libros de Canción de Hielo y Fuego, lo que luego fue el famoso Juego de Tronos, que son libros en los que tú ves desde la perspectiva de un personaje un acontecimiento y lo vives así, ¿no? El narrador lo cuenta tal como lo vive ese personaje. Y en episodios siguientes puedes ver el mismo acto desde el punto de vista de otro personaje, el que parece el malo o el que parece que está haciendo algo malo, ves sus motivaciones y a lo mejor te hace plantearte qué estaba pasando en episodios anteriores, ¿no? Entonces eso siempre lo quise tener, que cada personaje tuviera su punto de vista, todos válidos, para que el lector luego juzgue a cada personaje. Eso por un lado. Y por otro también me gusta mucho la literatura tipo Dan Brown, literatura negra, en la que en 4 días le cambia la vida a la gente, ¿no? Va todo muy rápido, se levantan una mañana normal, ¿no? En este caso una tarde-noche, ocurre algo y empieza a cambiarte la vida hasta que cuando llegan al final del libro, pues ya nada es igual que como era antes. Ven aquí. Para, déjalo. ¿Cuál es el significado de estas palabras Sumunacted? ¿Es un latinajo o es algo que te has inventado tú? Pues a ver, esto es al principio del libro, Sumunacted es... ¡Hola, Rita! Buenas. Hola. Sumunacted es como se saludan los malos, por decirlo de alguna manera, del libro. Y al principio del libro, cuando lo escribí por primera vez, no se saludaban así, se saludaban con un choque de manos, era otra cosa. Pero era como muy enrevesado, no me terminaba de encajar y decidí buscar 2 palabras que son inventadas porque parece latín pero no lo es del todo.
y no significan, es el saludo de los malos. Hay más palabras inventadas dentro del libro, cuando lo leáis, que vais a descubrir, vais a decir, esta palabra no está... Es una de las cosas que más me llamó la atención cuando leía el libro, era que hay una cierta mitología detrás del libro, ¿no? Y lo podemos ver, no solamente en Sumunacte. De hecho, yo fui a buscar en Google qué era eso de Sumunacte porque pensaba que era algo que tenía un significado en castellano, ¿no? Que se podía traducir. Y luego, bueno, pues incluso en la misma portada, ¿no? Que luego hablaremos sobre ella, que está por aquí David, el creador de la misma. Bueno, pues hay una serie de mitología, una serie de elementos y ornamentos que están presentes en el libro. ¿Cómo creaste toda esa mitología alrededor del libro? ¿De qué forma? ¿Cómo fue el proceso creativo para elaborar al final un libro si no tiene bueno, pues una serie de unos caracteres, unos personajes o una cierta mitología por detrás? Pues a lo mejor te lo lees hoy y mañana se te olvida, ¿no? ¿Cómo has creado ese vocabulario? Sí, pues dándole muchas vueltas y luego también intentando que fuese algo diferente, ¿no? Porque al final todo está inventado, ¿no? Es decir, es muy raro que alguien invente algo, pero yo quería que al menos dentro del todo está inventado tuviera un toque personal. Entonces, que todas estas palabras o todas estas cosas que ocurren en el libro, pues tuvieran un nombre propio. Un nombre. Hola. Hola. Eso, pues tuviesen un nombre propio y tuviesen su personalidad y le diese también personalidad al libro. Me he basado muchísimo en mitología griega, hay muchas palabras, pues, Higía o Mileto, bueno, que luego lo descubriréis, que vienen de la mitología griega, y otras, pues, de cosas que construí yo en mi cabeza, pues, derivadas de otras palabras y demás. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando leía el libro era que realmente estaban muy opuestos todos los engranajes. Es decir, yo iba leyendo y decía, bueno, vale, a ver, es de mi cuñado, pues lo tengo que leer, estoy obligado un poco, me lo han pedido que lo lea, no tengo otro remedio, pero realmente, bueno, fui leyendo y me iba gustando y sobre todo, una de las cosas que más me llamó la atención fue el hecho de cómo eras capaz, o has sido capaz, de que algo que en el episodio 1 no tiene mucho sentido, en el episodio 5 de repente dices, oh, coño, página 97, lo de la página 32, ahora sí que tiene sentido. De hecho, me obligaste a ir leyendo el libro con una libreta, haciendo mis propios diagramas de flujo y el árbol genealógico de los, bueno, genealógico en este caso no, pero de relaciones entre los personajes, porque al final había muchísimas relaciones y me obligabas un poco, me recuerdo mandarte audios de decir, creo que este personaje luego va a ser malo y este otro y tal. Eso me parece un mérito tremendo, ¿no? El conseguirlo. Dentro de ese proceso creativo del que estamos hablando, ¿es algo que tenías desde el principio totalmente claro y que articulaste, o simplemente a medida que ibas desarrollando la historia tenías que volver hacia atrás una y otra vez y la ibas escribiendo un poco sobre la marcha? Cuéntanos un poco cómo es tu forma de trabajar. Al principio era algo muy básico y me compliqué muchísimo la vida yo solo y jugué con dos cosas, la lectura y la reescritura, que eso me llevó un año entero, que fue el del confinamiento, lectura y reescritura para encontrar huecos, y luego usé a 5 personas, que los lectores cero que se llaman cuando escribes, que fueron las que se lo di a leer, fui muy pesado con ellos y les hice casi hacer un examen, ¿no? Y les decía yo, y lo que ocurre en el episodio 7, ¿no crees que está relacionado, no? Y entonces ellos me iban encontrando fallos, porque además a uno mismo es muy difícil encontrarse los fallos. Entonces con ellos 5 me ayudaron a pulir, pues, esos detalles de cosas que pasan al principio, cómo están relacionadas con el final. Hablabas de que durante el año del confinamiento, pero bueno, esto fue hace 2020, sin embargo empezaste a escribirlo en 2005. Sí. Si tuvieras que estimar cuántas horas, cuánto tiempo te ha llevado a escribir este libro, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué escribías? Pues una vez a la semana, una vez al mes, o estabas largas temporadas sin escribir? ¿Cómo fue hasta antes de la pandemia, por así decirlo? Pues me lo iba marcando la vida, ¿no? Pues hubo momentos, pues, de incorporación al trabajo, o cuando dentro del trabajo sufres un cambio de puesto, ¿no? Que requiere más trabajo, ser padre, preparar la boda, bueno, pues no sé, viajar, ¿no? Todas estas cosas me paraban y sobre todo volvía a él, pues eso, en periodos vacacionales, fines de semana de invierno, pues no sé, estos periodos en los que, pues, no sé, en vez de ver una serie o otra cosa, pues me daba por escribir, a escondidas siempre. Yendo sobre el libro en cuestión, ¿en qué género podríamos situar Sumunacte? Nos has dado pistas, ¿no? Dan Brown, Juego de Tronos, hay pequeñas cosas de cada uno de ellos, pero si tuvieras que situarlo en un género en particular... Yo creo que sería ciencia ficción juvenil
pero sin excluir a ningún parámetro. Defínenos juvenil, a ver si... Todo el mundo aquí es juvenil. Todo el mundo aquí es juvenil. Pero sí, bueno, sí que a lo mejor es un tipo de literatura más, pues para entre 20 y 30 años, pero dentro de las lecturas de prueba, uno de esos 5 lectores cero que me ayudaron, es una compañera mía de trabajo, bueno, no voy a decir su edad, pero bueno, tiene más de 40 y fue de las personas que más le gustó. Entonces ahí fue donde dijo, bueno, a lo mejor no está tan acotado. ¿Crees que al final es transversal? Es un libro que puede gustarle a casi cualquiera. Yo creo que sí. Estoy bastante de acuerdo. Sí es cierto que es una novela que puede ser que el público más objetivo sea el público juvenil, pero yo creo que tiene bueno, para aquellos que crecimos en los 80 y nos gusta la literatura de ciencia ficción y hemos sido televidentes de series como Perdidos y otras, yo creo que puede llamar la atención. ¿Qué puede esperar el lector de tu novela? ¿Cómo la describirías? Vale, sabemos un poco el género, sabemos más o menos cómo se ha escrito, etcétera, pero ¿de qué va? ¿Cuál es la sinopsis sin revelar demasiado? Pues yo creo que así un resumen que hay 6 personajes principales, ¿no? Que son los que veis en la portada, que de izquierda a derecha son Rubén, Carmen, Sebastián, Victoria, Raúl y Miguel, que una noche de tormenta están por distintas circunstancias paseando por el parque Miguel de Cervantes y empiezan a ver unos acontecimientos extraños, ¿no? Unos hombres de traje negro que les atacan o les... Bueno, y entonces ellos a partir de ahí empiezan a preguntarse qué está pasando, ¿no? Que es esta gente que nos quiere echar del parque o que nos quiere atacar y qué desgracia he tenido de entrar esta noche aquí. Y a partir de ahí descubren que esos hombres de traje negro, sin destripar mucho, es una organización que se llama La Comunidad, que es la que está detrás pues de todo eso y descubren que de más cosas. Sería un thriller un poco al estilo de Dan Brown, como te decía, sí. ¿no? Bien. Y luego una cosa muy importante es que cuando lo leáis, una pregunta que me ha hecho todo el mundo es ¿en qué ciudad se desarrolla? Lo que me pregunta todo el mundo. En realidad se sitúa en España porque lo digo, pero no es ninguna ciudad existente. Porque es una ciudad compuesta, con 2 colinas así un poco como Gijón, con una bahía y una playa, pero tiene una extensión tipo Madrid. Entonces tampoco lo situé en ninguna ciudad concreta, porque la ciudad es un poco oscura, un poco mala con ellos, entonces tampoco quería hacerle, no sé. Siempre hasta para eso. Bueno, para alguien, una pregunta que a mí me llama mucha atención y me imagino que también un poco aparte del público asistente, para alguien alejado del mundo editorial, como es tu caso, ¿no? Lo comentábamos antes, viniendo del sector financiero, y esto que de momento a día de hoy por lo menos es un hobby, ¿cómo fue ese proceso de buscar y encontrar una editorial? ¿Cuándo surge? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Cómo fue de difícil o de fácil? Si es que fue fácil encontrar esa editorial y finalmente por qué bueno, pues has escogido a Platero, que ha hecho además creo que un trabajo muy bueno, por lo menos yo me he quedado bastante sorprendido. Sí. Bueno, pues explícanos un poco cómo fue ese proceso. Pues yo al principio tampoco tenía muy claro qué quería hacer con ello, ¿no? Sabía que quería difundirlo y que la gente lo viera, pero tampoco tenía claro cómo, ¿no? Y un amigo mío, precisamente el que me empujó, me dijo él que lo tenía que intentar con alguna editorial, que no lo hiciese con autopublicación, que es bueno, hacerlo tú a través de Amazon todo. Y entonces lo registré y empecé a enviarlo a editoriales y entonces ahí ya descubrí que el mundo de editorial es horrible. La gente critica las eléctricas, las farmacéuticas y la banca, pero las editoriales tienen lo suyo porque no, en muchas no querían el libro, querían un producto de X euros que vender rápido. Yo no sentía valorado el libro, entonces yo lo que decía le decía siempre a Marlene, digo, es que esta editorial yo no siento que lo valores, que para eso lo publico yo, pago yo una imprenta o lo que sea y lo hago. Y di con Platero Cool Books, me la recomendaron en estos foros y cosas que hay, me la recomendaron y esta editorial se involucró, le gustó el proyecto y desde el principio quise apostar por él, además incluso estuvieron convenciéndome de que lo hiciera con ellos y finalmente me decidí y estoy muy contento. Con respecto, para mí la edición yo creo que es muy buena, o sea, a mí me ha sorprendido muy gratamente cuando lo tuve en la mano y lo pude tocar y palpar, ¿no? O sea, la calidad del libro, la maquetación, etc.
Y quiero hacer referencia un poco a la portada, ¿no? También. En portada que tenemos por aquí al autor, a David. Tenemos ahí a David. David, buenas tardes. ¿Qué queríais transmitir ambos un poco con esta portada? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Y bueno, ¿por qué esta composición y un poco qué buscabais, ¿no? con la misma? Bueno, pues luego si quiere decir algo, pero yo me gustan mucho las portadas en las que a veces es cuando te describen un personaje, te lo describen en la primera página o en la segunda o la tercera y te lo dejan de describir y a lo mejor paraste de leer 4 días y cuando vuelves no sabes si era moreno, rubio, alto o bajo, ¿no? Y eso a mí personalmente pues me descoloca. Entonces yo quería que de un vistazo la gente tuviera los protagonistas, ¿no? Y que en cualquier momento pudiera volver atrás y verlos de un vistazo. También queríamos que fuera algo oscuro, pero sin ser lúgubre, ¿no? Porque no es una comedia, pero tampoco es Stephen King, entonces algo intermedio. Y luego pues metimos también algún detallito, como en el parque arriba hay un logo que es el logo de la comunidad. Entonces ahí hay también algún detalle y bueno, pues para mí está perfecta. O sea, David hizo un trabajo mejor de lo que yo había imaginado. Muchas gracias, David. ¿Quieres decir algo? No, en principio no puedo añadir más a lo que ha dicho. Estoy Perfecto, pues cerramos por ahí. Sumun Acte, La Tormenta. ¿Va a haber más Sumun Acte? Eso de La Tormenta es como se llama el primer libro y va a haber un segundo. ¿Es una novela autoconclusiva o pretende seguir con la historia? Ahora que están tan de moda las trilogías y tetralogías. A ver, la historia es conclusiva, es decir, tú lees este libro, llegas hasta el final y tiene hasta un epílogo como para rematar el final y puedes quedarte ahí, pero sí que es verdad que me ha picado la curiosidad y estoy escribiendo ya una segunda parte. La segunda parte. Sí. Si tardaste 15 años en escribir la primera, ¿podemos esperar la segunda parte para el 2035 o la tendremos antes? No, porque sí que es verdad que ahora ya he cogido como una forma de trabajo que me roba menos tiempo, ya está creado el mundo, entonces es todo mucho más sencillo, los personajes ya existen, la simbología, entonces es solo escribir y es muchísimo más sencillo. Y de hecho pues ya tengo muy avanzado lo que quiero contar, es 5 años después y... ¿Para cuándo podemos esperar esa segunda parte? Eso es muy complicado. ¿No te quieres comprometer? No, pero bueno... ¿Nos vemos la próxima Navidad aquí otra vez? Bueno, algo así, sí. ¿Sí? Si esto sale bien, sí. Está grabado, ¿eh? Sí, no. Vale. Bueno, aparte de poder comprarlo en la buena letra, evidentemente, que es lo que deberíais hacer todos los que estáis aquí, ¿va a tener formato digital en la novela? De primera tirada tenéis pensado el poder hacer una segunda edición? De primeras el lanzamiento no tiene ebook, o sea, no tiene lanzamiento digital, solo va a ser el impreso, es una primera tirada pequeña, pues para ver si funciona y demás. Y a partir de ahí pues se puede ir ampliando, todo depende un poco pues cómo reaccione la gente. Y ya un poco para cerrar por lo menos las preguntas que teníamos un poco planteadas, y luego ya si quiere el público puede participar. 15 años de trabajo, ahora incluso estás hablando de que tienes como objetivo ahí, como hito, intentar dentro de un año poder publicar la segunda parte de Sumun Acte. ¿Tienes ya, por cierto, el subtítulo, por así decirlo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo sería? Sería Sumun Acte, la explosión. La explosión. ¿Vale? Otro desastre, tiene que ser siempre un desastre. De 15 años a intentar crear un segundo libro en 1 año y medio, un año aproximadamente, para aquellos que no somos escritores, pero que igual sí que nos interesa un poco ese proceso, o que el día de mañana queremos escribir, ¿qué has aprendido en todo este tiempo que te ha servido? Es decir, ¿qué consejos o qué has aprendido, qué recomendaciones darías a alguien que te ha servido para acortar ese plazo, aparte de la motivación, me imagino, que tienes ahora y demás, ¿no? Pues lo primero, nunca sentarme a escribir por escribir. Es decir, ¿tengo un hueco, voy a escribir? No. Yo paso mucho tiempo dándole vueltas a lo que quiero escribir en un capítulo. Bueno, primero hacer un guión, obviamente, pero antes de enfrentarme al folio en blanco, tengo que llevar semanas, días, meses, dependiendo del tiempo, sabiendo qué quiero poner. Sentarme 3, 4, 5 horas, soltar todo lo que estuve dándole vueltas y luego ya pues retocarlo. Entonces eso, no sentarme a escribir, a veces era, voy a escribir, y estaba así mirando para el ordenador y no hacía nada, no era productivo. Entonces ahora le dedico mucho tiempo a darle vueltas, pues no sé, cuando conduzco por la autopista o
cuando me ducho, estas cosas, pues es cuando parece, o cuando duermes, ¿no? Parece que es cuando más trabaja el cerebro. Ahí recopilo y luego lo suelto. Muy bien. Sumunacte, La tormenta. Yo he de decir que cuando lo leí me llamó mucho la atención. Al final, al principio lo leí un poco por compromiso, pero como digo, la verdad es que me sorprendió muy positivamente a medida que iba leyendo la historia y me recordó mucho pues, a lo que decía Borja, ¿no? A las novelas a lo mejor de Dan Brown, que aunque a veces se ha visto como mala literatura, por así decirlo, porque yo creo que es justamente todo lo contrario, ¿no? Cuando un libro es capaz de gustar a un público tan numeroso es porque algo tiene. Y yo creo que, se lo he dicho muchas veces a él, creo que tiene el potencial de poder ser un bestseller. A lo mejor cuando pensamos en un autor novel, español, con los nombres de los personajes en español, pero si en vez de Miguel fuera Michael y en vez de qué sé, Carmen se llamase Vicky o cosas así y que estuviese en Nueva York, parece que sería la hostia, ¿no? Yo creo que tiene mucho potencial, creo que es muy transversal, creo que le puede gustar a mucha gente, muy distinta, muy diversa, está muy pensado, es decir, es un libro que se nota que el autor le ha destinado muchísimo tiempo, puede gustar más o menos el género, evidentemente, pero creo que has hecho un libro con potencial de gustar a mucha gente, que creo que es lo más interesante. Yo te doy la enhorabuena. A mí lo empecé leyendo por compromiso, pero realmente me enganchó muchísimo. Recuerdo estar allí con el ordenador haciendo anotaciones en Google Drive y haciendo mis esquemas y demás. Y bueno, yo espero que todos también podáis sentir lo mismo que sentí yo o los lectores, pero al poder leerlo. Y seguramente que Borja agradecerá mucho todo el esfuerzo que ha puesto durante todos estos años, ¿no? El público, no queríamos dejar la oportunidad de si alguien quiere hacer alguna pregunta que no hayamos tratado aquí. Sin ser obligatorio, ¿eh? Sin ser obligatorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el autor o sobre la novela que no le haya quedado claro? ¿Alguna cuestión? Nada. ¿No? Bueno, pues entonces, nada, daros las gracias. Muchas gracias de mi parte. Y ahora nada, os dejamos que podáis comprar el libro de Borja, que os lo pueda dedicar y firmar. Tenéis la oportunidad de tener aquí al autor, no todos los días podéis tener al autor de un libro, además he conocido vuestro entorno pudiendo firmaros y dedicándoos el libro. Así que nada, muchas gracias por haber venido, muchas gracias Rafa, y nos vemos el próximo año, ya lo sabéis. La explosión.